bonitas, interesantes, porque estamos rodeados de un espectro. Lo llamo así espectro porque en realidad, pues, hay muchas estructuras nerviosas que componen diferentes entidades que forman el famoso cerebro. Y bien dijo el neurólogo español que mientras el universo siga siendo un misterio, el cerebro seguirá siendo un misterio. Y quizás una de las áreas que forman un complemento dentro de la neurobiología, un poco más complejas en su análisis y síntesis, como para poder explicar cómo funciona la neurobiología de la conducta humana, pues hace referencia también a la neurobiología de los niveles de atención, especialmente a nivel selectivo, y la neurobiología de la memoria junto con la neurobiología del proceso de aprendizaje exclusivamente a nivel escritura. Lo que vemos aquí en la primera lámina del lado izquierdo es justamente una cúpula de una iglesia, ¿sí? Realmente interesante, bonita. Hemos visto que existe arte barroco y quizás el tiempo ha marcado sus huellas, como que conforme haya pasando el tiempo, cada vez más distante se ha ido alejando del momento de la construcción, pues no ha perdido de ser hermosa este tipo o modelo de arquitectura. Lo mismo ha sucedido con el cerebro. Quizás un poco más allá, porque a pesar de que la creación, el desarrollo de tipo genético, de tipo neuroanatómico de la corteza cerebral, desde los albores de la historia de la humanidad siempre ha sido motivo de estudio. Especialmente lo que más ha motivado el estudio que se mantiene hasta el día de hoy es precisamente la neurobiología del comportamiento humano, la neurobiología de la conducta. Desde ese parámetro, ya desde épocas remotas, se han manifestado a través del arte barroco, ¿sí? Pinturas en las cuales podemos mirar aquí las primeras intervenciones quirúrgicas en la imagen del lado izquierdo de su computador, en donde prácticamente no existía la más mínima norma de asepsia, sino que más bien este tipo de cirugía se hacía con el objetivo de investigar, descubrir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba dentro de la cavidad craneal y qué función cumplía el cerebro frente a dos situaciones que en aquella época eran demasiadamente frecuentes? Una de ellas, el dolor de cabeza, que posteriormente pasó a llamarse de diferentes nombres, ¿sí? Y quizás uno de ellos que realmente lo ha llamado la atención es la presencia de migrañas, que luego fue eh, numerado como unas patologías pues mucho más frecuentes que forman parte del sistema nervioso central. Esta obra que lo vemos acá con colores bastante oscuros, eh, pálidos, ¿sí? En donde podemos apreciar una ventana abierta, una vasija y una postura un tanto incómoda. Ya eran inicios de que en el año 1700, 1600 aproximadamente, ya se realizaban este tipo de acercamientos, ¿sí? En donde posiblemente fueron uno de los primeros albores en el desarrollo de las neurociencias que hoy lo tenemos en boga. En el lado derecho de sus computadores podemos mirar claramente este cuadro que en lo personal me agrada mucho y se denomina el doctor. Lo vemos en una habitación de una condición socioeconómica bastante baja, y una lámpara a medio luz, ¿sí? Y la postura del médico en esta obra de arte, pues lo vemos bastante reflexiva, pensativa, tratando de encontrar el asunto, el análisis del problema que rodea a la niña que está acostada, no en una cama, sino en dos sillas juntas, ¿sí? Em, con el respaldo de unas almohadas bastante complejas, bastante sencillas, bastante algo muy difícil de poder entender en su composición, pero ya había ese acercamiento, ¿sí? En el año de 1475 aparece el óleo llamado Estupidez, ¿sí? Que luego lo llamaron como parte del estudio de las neurociencias como la locura, y podemos mirar obviamente cómo pues ya en la Edad Media el falso médico, que en ese entonces se caracterizaba por llevar un embudo en la cabeza, y eso me recuerda a la película original de Alicia en el País de las Maravillas, y la presencia de la Iglesia Católica, ¿sí?
a través de sus representantes, siempre han sido protagonistas en este tipo de eventos. Y en el fondo de la obra podemos ver algunas estructuras eh, o construcciones civiles, un amplio campo en donde ya se realizaba este tipo de cirugías. ¿Sí? El envase o la vasija que lleva el sacerdote, pues prácticamente era una cantidad de agua suficiente como para poder realizar este tipo de operaciones. ¿Qué podemos apreciar aquí? ¿Sí? Los primeros indicios, los primeros pasos en lo que se relaciona exclusivamente al estudio de la neurobiología. Sí, aunque en la década, o en los años, mejor dicho, de 1475 a 1480, después de estaba demasiadamente lejos del advenimiento de las nuevas ciencias, especialmente de la neuroimagen. Este óleo del lado derecho, que se denomina el cirujano, hace exclusivamente referencia a la trepanación, a la extirpación de la piedra de la locura. ¿Por qué lo llamaban piedra de la locura? Porque según estas creencias, prácticamente el dolor frecuente de cabeza y la migraña, que luego pasó a denominarse así, pues era justamente a la presencia de una piedra que producía un excesivo dolor de cabeza y que con el pasar del tiempo desencadenaba en un tipo de trastorno de la personalidad, ¿sí? Llamada locura, que luego pasó a denominarse como esquizofrenia o tal vez de pronto psicosis. Este óleo en la actualidad reposa en el Museo de Prado, en la bella y hermosa ciudad de Madrid, allá en España. Pero retrocedamos un poquito más en el tiempo. Quizás uno de los primeros estudios referentes al sistema nervioso como tal se remonta al antiguo Egipto. Aquí en el lado derecho vemos uno de los primeros gráficos en donde se evidenció con mayor exactitud la trepanación, la práctica quirúrgica que exclusivamente consistía en perforar el cráneo con el objetivo ya de curar exclusivamente pues todo aquello que hacía referencia a los dolores de cabeza. Uno de ellos, pues, consistía precisamente en aliviar, ¿sí? La presión craneal. Ya en aquella época se hablaba sobre la presión craneal y, sin lugar a dudas, los manuscritos, ¿sí? En los cuales hacen referencia a estas primeras investigaciones, bastante empíricas, pero con alta tecnología como para la época, hacen mención de que en el año 1700 antes de Cristo los egipcios poseían ya cierto nivel de conocimiento acerca de los síntomas que presentaban los daños cerebrales. Tome en cuenta que para la época 1700 antes de Cristo ya se utilizaba con mucha incidencia el término de daño cerebral. Y el dibujo pues corresponde exclusivamente a la ilustración de uno de los primeros libros de anatomía de Gray, en donde se observa en la vista lateral del cerebro humano, donde ya se señala el hipocampo, entre otras características neuroanatómicas. Esta quizás, creo que para la mayoría de los que estamos presentes en este evento científico es bastante conocido. Fue una primera imagen de resonancia magnética funcional de última generación, que data aproximadamente de a finales del año 2015. ¿Sí? Estuvo mucho tiempo en la red, pero en la actualidad se han hecho nuevas investigaciones en torno a esta imagen en donde muestra exclusivamente el vínculo entre una madre y un niño. Lo que podemos mirar aquí en la resonancia magnética es algunas estructuras cerebrales, especialmente el cuerpo calloso, y las activaciones del nivel de afectividad que emite la madre a través del beso a la altura del lóbulo frontal de la cabeza del niño, prácticamente se vuelve a repetir, ¿sí? En las mismas estructuras localizadas a nivel del cerebro de la mamá. Por lo tanto, el cerebro del bebé, al verlo así y no poder distinguir algunas estructuras neuroanatómicas específicamente, se torna más suave y oscuro porque significativamente presenta una menor cantidad de sustancia blanca. La materia blanca, como todos ustedes sabemos, se compone de mielina. La mielina sirve exclusivamente de una capa de aislamiento entre los cables que comunican los mensajes dentro de su cerebro. Pero ¿qué pasó con este estudio?
se llegó a la conclusión de que el acto de besar activa el sistema de recompensas a nivel cerebral. Por lo tanto, cuando se activa este sistema de recompensas, permite una gran cantidad de liberación del famoso neurotransmisor llamado dopamina, que es el único neurotransmisor que nos hace sentir súper bien y que genera placer, gusto y satisfacción. Además de eso, el acto de besar, en este caso en un lazo afectivo muy íntimo, además de que es evidente la teoría de doble vínculo con Erik Erikson y que es la madre, la única que establece este vínculo a través del seno materno, produce una liberación de vasopresina que permite que las madres se unan con los bebés, al igual que las parejas románticas entre sí. Esta liberación de serotonina que ayuda a regular nuestro estado de ánimo, quizás son las primeras manifestaciones dentro de la neurobiología de la conducta humana. Precisamente la fuente de esta investigación reposa en New Age Neurotraining and Milea Charts de PhD, en una investigación que se hizo a finales del año 2015, inicio del año 2016, en una de las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo entendemos y por qué precisamente la neurobiología se encarga de poder hasta cierto punto explicar comportamientos, acciones o sistemas dentro del sistema nervioso exclusivamente a nivel cerebral? La neurobiología es el estudio como ciencia de las células del sistema nervioso, la misma que ha logrado hasta cierto punto ubicar organización de estas dentro de los circuitos cerebrales, dentro de los circuitos funcionales, que son los encargados de procesar cierto nivel de información. Por lo tanto, aquí damos un indicio a lo que es neurobiología de la conducta humano-comportamiento. Dentro de estos circuitos funcionales que procesan la información, influyen directamente sobre el comportamiento, determinado también conducta. De ser así, la neurobiología se ha constituido hoy en día en una subdisciplina tanto de la biología como de la neurociencia específicamente. En este cuadro que estamos observando, estamos mirando, nos damos cuenta algunas estructuras nerviosas que intervienen no solamente en la conducta como tal, sino que también intervienen en estructuras que forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, he tomado como referencia el proceso de la escritura. Ustedes saben que el cerebro como órgano que se encuentra en el interior de la cavidad craneal, pues es un órgano bastante complejo, tiene una forma de cubo porque tiene una cara anterior, posterior, superior, inferior, interna y externa, y el componente básico en su estructura neuroanatómica, inclusive neurofisiológicamente hablando, es la cantidad aproximadamente de 1.000 millones de neuronas repartidos en todo el largo y ancho de este órgano espectacular. Que además de eso se encuentran algunas otras clasificaciones de neuronas como unipolares, bipolares, y neuronas de espejo, etcétera, permiten que se distribuya de acuerdo a la funcionalidad que se le quiera dar y bajo la acción que se quiera establecer, en este caso en la escritura, participan con un alto nivel de incidencia en diferentes áreas. Para ello, Brodmann en su momento logró ubicar ciertas estructuras y puso un número que aparentemente no tiene una secuencia lógica. Ustedes miran que en el lóbulo occipital tiene el área 17, 18, 19. Tocaría realmente dominar esta nomenclatura numérica y poder determinar dónde se encuentra el área 16 y dónde se encuentra el área 15, por ejemplo. Pero sin embargo, tomando como referencia el arte de escribir, que también es una manifestación de conducta, pues obviamente el área 17, 18 y 19 son aquellas que a nivel del polo occipital, específicamente en el lóbulo occipital, participan en este proceso. En el área 17, como ustedes pueden mirar en esta presentación, es aquella área en la cual interviene la visión monocular.
Contrariamente al área 18, en donde se ejerce una función mucho más compleja, mucho más dinámica, mucho más amplia, que hace referencia a las imágenes visuales. Y el área 19, que lo miramos acá, prácticamente en la mitad o en el tercio medio del lóbulo occipital, que está aquí coloreado de verde, representa una guía ocular de los movimientos finos de la mano. Entonces, si el niño que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es la escritura y presenta la famosa disgrafia, que es aquella letra irreconocible, un problema o un trastorno, nada tiene que ver la parte motora. Es que algo sucedió en el área 19 convirtiéndose una verdadera guía ocular, que esta interviene en los movimientos finos de la mano, especialmente dentro de la escritura. Como existe esta guía ocular, es aquella que permite establecer un puente de comunicación con el lóbulo frontal y que además de ese puente, pues están involucrados algunas otras estructuras como el nervio óptico que se dirige exclusivamente formando una guía ocular. Por eso es que el niño, en el momento en que escribe de izquierda a derecha, pues no necesita que se le trace con un lápiz de color el camino, la ruta que debe seguir en su cuaderno, sino que ya eso es un movimiento fino que la mano va adquiriendo. Por lo tanto, la mano adquiere aquí dos simbologías completamente diferentes. Por un lado, se convirtió en órgano motor exclusivamente porque sujeta el lápiz, hace su pinza fina, tiene independencia segmentaria, sí tiene una coordinación ojo-mano y la mano realiza su proceso motor. Independientemente de esta actividad, en el momento en que el niño realiza escritura, en donde genera activación del pensamiento, pues el órgano como tal, la mano, dejó de ser un órgano como tal y pasa a ser el órgano efector del pensamiento. Pasamos al área temporal, ¿sí? En el área temporal o lóbulo temporal, tenemos tres áreas de acuerdo a Broadband muy bien diferenciadas que intervienen en este modelo de aprendizaje. Tenemos el área auditiva primaria, que corresponde al área 41, se lo podemos mirar acá, está mucho más claro la imagen, 41, vemos el área 22 en la parte inferior, y en el tercio medio entre los dos podemos mirar el área 22 y el área 37 que está muy distante, pero equidistante con el lóbulo occipital. Por lo tanto, el área 41 es un área auditiva primaria, el área 42 de 22 reconoce sonidos y identifica el lenguaje, y el área 37 permite la comprensión de la palabra. Obviamente, tenemos aquí la caja de resonancia, todo el aparato fonador, en la cual interviene justamente el proceso del lenguaje. Pasamos a las áreas parietales. Lo más importante y muy significativo es el área 39, ¿sí? Que lo podemos mirar exclusivamente a este nivel. ¿Sí? Está justamente en la unión entre el óvulo temporoparieto occipital. Aquí está de color tomate. Se ve mucho más claro, o precisamente donde está la flecha de color rojo. Esa área 39 es una integración gnósica en donde desencadenan tres funciones, la parte sensorial, la parte visiva y sin duda alguna, pues participa también en la área sonestésica. En el caso de la lectoescritura, permite el niño que logre relacionar el dibujo de la letra con el sonido que le corresponde. El área 40, si lo miramos acá, está mucho más claro, el área 40, ¿sí? Está un poquito más arriba, ¿sí? Casi en todo el lóbulo parietal, está aquí. Y por detrás, también de la estructura de Silvio, que es el área motora, el 40 está por acá. El área 40 se relaciona con el reconocimiento del esquema corporal y su ubicación o la noción tridimensional en el espacio. Y finalmente el área 7, ¿sí? Que lo vemos un poquito más hacia abajo, ¿sí? Es aquella en la cual, ¿sí? Hacia abajo en la parte media posterior, ¿no? Aquí está de color eh, lila, aquí, ¿sí? Que está acá en todo el punto medio del lóbulo parietal, del área número 7, esta área 7, construye imágenes sensoriales. Entonces, mire la coyuntura
que se establece dentro de las neurociencias. Cuando hablamos del área Broca, que específicamente se encuentra en el área frontal y que corresponde a las áreas 44 y 45, esta es una zona exclusivamente de la coordinación de los movimientos, ¿sí? Escúcheme bien, de la coordinación de los movimientos, por un lado, de la cara, por otro lado, de la laringe, de la faringe y de los procesos respiratorios. ¿Sí? Por lo tanto, el área de Broca, la lesión que más y con frecuencia se produce en ese nivel son las famosas afasias. Entonces, el área de Broca tiene su intervención en el área del lenguaje, pero exclusivamente en la coordinación de los movimientos, exclusivamente de la laringe, la cara, la faringe y proceso respiratorio. Y en la parte en donde realmente nos llama mucho la atención es aquella en la que representa al área motora, que como su nombre lo indica, tiene que ver mucho con el motor grueso, ¿sí? Con el movimiento de los brazos, las manos, todo lo que son movimientos de amplitud. Y finalmente, este proceso a nivel conductual termina en el lóbulo frontal de manera exclusiva. Es ahí donde se desencadena precisamente todo aquello que hace mención a las funciones ejecutivas. Todo esto hemos hablado a manera de una introducción, porque las bases biológicas de la conducta en el ser humano están implícitas de parte, por un momento, el sistema endocrino, en donde implican las sustancias químicas de las glándulas, por otro lado, el sistema nervioso central y periférico, pero al mismo tiempo el cerebro participa con tres grandes ejes: el núcleo central, el sistema límbico, los hemisferios y las neuronas. Entonces, en las bases neurobiológicas de la conducta, el indicador de la actividad cognitiva es aquel que permite monitorizar o monitorear el aumento del flujo sanguíneo. La presencia de circuitos neuronales hacen que se generen respuestas a determinadas conductas o preguntas, que desencadena una función exclusiva propio del lenguaje a través del área de Broca y su comunicación con el área de Wernicke. Es importante indicar en este nivel que, por un lado, el área de Broca y por otro lado, el área de Wernicke se encuentran exclusivamente en el hemisferio izquierdo. Y esto hace que la inteligencia, ¿sí?, se encuentre en las infinitas posibilidades de conexiones que tienen las células nerviosas activas, que gracias exclusivamente a su capacidad de retransmitir impulsos eléctricos, hasta el momento no se ha logrado determinar a ciencia cierta en qué área del cerebro se encuentra ubicada la inteligencia. A pesar de eso, sabemos que el sistema límbico, que lo vemos aquí en corte transversal, que forma la base o la estructura interna, ¿sí?, el piso sería el hipocampo y la estructura interna, hacia un tercio medio superior interno, es el sistema límbico que forma parte de todo este engranaje de la neurobiología conductual, en donde está explícita tres grandes neurotransmisores. Por un lado, la norepinefrina, que participa en la vigilia, en los niveles de ansiedad, de irritabilidad y en la motivación. Es bastante tolerante en las emociones y funciones cognitivas. En cambio, la serotonina es todo lo contrario, genera movimientos impulsivos, pero al mismo tiempo la dopamina como que inhibe ese tipo de conducta y se torna un modelo de iniciación. Es decir, toma la iniciativa para que conjuntamente con la agresión, por un lado, y el apetito de índole sexual, genere conductas motivantes y se convierte verdaderamente en una tríada en donde interviene la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Esto hace entonces que dentro de la neurobiología de la conducta humana, el sistema límbico que le vemos aquí en un corte transversal, ¿sí?, en donde está claro y se evidencia el, la unión entre estos dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, exclusivamente, ¿sí?, vemos cómo aquí encontramos a nivel del tercio medio inferior
¿sí? El tálamo, hacia adelante vemos el hipotálamo, ¿sí? Hacia adelante, tercio medio, bajando hacia adelante está el lóbulo frontal y abajo un poquito más el lóbulo prefrontal, ¿sí? Y estructuras como el bulbo olfatorio y la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Que forman todo esto, una estructura llamada el sistema límbico, en donde se incluye también el cuerpo calloso. Por lo tanto, el sistema límbico está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala cerebral, incluyendo el cuerpo calloso. El sistema límbico interacciona muy velozmente y al parecer, sin que se necesite mediar estructuras cerebrales superiores, permite que el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico tengan una relación estrecha y genere niveles y patrones de conducta. En el área de la corteza cerebral, exclusivamente a nivel del lóbulo parietal, recibe interpretaciones o interpreta sensaciones a nivel de la corteza. Este lóbulo, justamente el parietal, que lo vemos aquí pintado de color café, es aquel que se encarga de distribuir una zona destinada a la percepción de nuestro cuerpo. El lóbulo occipital, por su parte, interpreta la visión a través de los áreas 7, 18 y 19. Pero el lóbulo temporal, en cambio, de él exclusivamente depende de la memoria y de las emociones. Y el lóbulo frontal controla la actividad motora, por un lado, el lenguaje, el pensamiento y el estado de ánimo, que son situaciones que nosotros lo vemos a través de la observación y que eso es un modelo o estilo de conducta, de que esté tranquilo, de que esté motivado, ¿sí? De que esté alegre, de que esté feliz. Entonces, esta estructura, estos componentes participan en la neurobiología de la conducta, más allá de un simple estímulo visual o un agente externo. En la actualidad existen muchos programas de intervención. Uno de ellos, que realmente estamos trabajando mucho a nivel particular y que pronto lo vamos a aplicar en algunas ciudades del norte, como es en la ciudad de Cayambe y en Otávalo, es precisamente la habitación o cuarto oscuro utilizando el método Reggio Emilia o la mesa lumínica. Quiero tirar aquí cómo se encuentra constituida la mesa lumínica, en cuya base reposa un haz de luz, un foco tipo LED, ¿sí? Y una pantalla o un vidrio especial que permite la proyección del foco en sentido contra la gravedad, de abajo hacia arriba, y el niño genera patrones de conducta, logrando precisamente estimular las áreas frontal, parietal, temporal y occipital, en donde exclusivamente el lóbulo occipital participa en las áreas 17, 18 y 19. Esto hace que al inicio el niño se logre motivar en el aprendizaje y se refuercen los niveles de atención. Tanto es así que se trabaja en nivel de atención sostenida, dividida y dirigida. Pero ya una vez que el niño ha tomado la rienda del trabajo terapéutico, ya se interviene en niveles de atención selectiva. Por lo tanto, estamos trabajando en 4 niveles de atención simultáneamente. Atención sostenida, dividida, dirigida y selectiva. Y el material que viene conjuntamente con la mesa lumínica, obviamente es un material especial que permite el paso de las de luz y hasta cierto punto, de acuerdo al nivel del voltaje, permite que eso logre proyectar e iluminar las figuras en el techo del consultorio o de la habitación y haga más claro el ambiente en el cual se va a trabajar. Estas fotografías es precisamente un programa que se utilizó con un niño en condición de TEA. Obviamente había recibido mucho entrenamiento en etapas iniciales frente a este trastorno, sí, con el programa ABA, análisis control aplicado, pero sí, se trabajó ya porque lo había superado ciertos patrones conductuales, sí, y dio paso, precisamente esta modificación, ¿sí? Dio paso para que se pueda integrar un nuevo proceso. Quizás para él o para los padres era una nueva experiencia, porque trabajar en cuarto oscuro, un niño con una característica como tal, que es el trastorno del espectro autista, en cuarto oscuro, pues realmente hubiera sido un estímulo para aumentar más sus patrones conductuales. Pero en efecto, no fue así. Se trabajó exclusivamente con ambas manos, con fichas de colores. Miren aquí, quien les habla está sujetando la mano izquierda del niño
porque se estaba tratando de realizar actividad eléctrica neuronal, por un lado con el cerebro derecho y por otro lado con el cerebro izquierdo o los hemisferios cerebrales. Realmente fue una experiencia bastante agradable, ¿sí? Entonces, esto ya muy pronto lo vamos a llevar, especialmente por la ciudad de Cayambe, inclusive para trabajar con niños con TEA, o, eh, por un lado, y con niños con TDAH. La amígdala, ya retomando la neurobiología de la conducta, participa en este proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de neurobiología de la conducta, debemos tomar en consideración este cuadro realmente muy importante. ¿Sí? Interviene, por un lado, el sistema endocrino, por otro lado, interviene las bases biológicas de la conducta humana, y por otro, pues interviene no solamente sustancias químicas, las glándulas del sistema endocrino, sino que también hace lo suyo el cerebro a través del núcleo central, el sistema límbico, de los hemisferios, de las neuronas, y en el sistema nervioso exclusivamente el central y el periférico. Esta amígdala, ¿sí? Es una estructura anatómica de índole cortical que ustedes ven en el fondo de la presentación, está ocupando un color celeste, que va más allá del tamaño de la cabeza de un alfiler, y precisamente es aquella que permite analizar la información previamente a emitir una respuesta llamada comportamiento de cualquier tipo, exclusivamente agresivo. Por lo tanto, el neocórtex, que se encuentra muy cercano a la amígdala, sin embargo, antes de que sea filtrada por todas las estructuras intermedias, entre ellas exclusivamente le compete la función en la amígdala. Aquí podemos mirar exclusivamente a la amígdala en este nivel. Ustedes miran el cursor, la flechita está aquí en la amígdala, ¿sí? Y miren toda la estructura que le compone, ¿sí? Que le rodea por un lado el hipocampo, ¿sí? Por otro lado, pues el tálamo, putamen, globos pálidos, etcétera, el núcleo accumbens inclusive, que es una estructura que realmente interviene en aquellos adolescentes que son consumidores de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. La psicoterapia va dirigida al núcleo accumbens, exclusivamente en la toma de decisiones. Esta amígdala, tomando en cuenta que la toma de decisiones forma parte de las funciones ejecutivas, la amígdala, en cambio, recibe la información olfatoria, táctil y gustativa del neocórtex a través del córtex temporal, en lo cual se demuestra claramente en la implicación en cómo cada individuo procesa la información y este logra derivarla de una situación a otra, así como su implicación entre el estímulo sensorial y las emociones que pueden ir acompañando. Bueno, esto ya lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Se corroboró en investigaciones que se hizo en laboratorio, en las cuales pues las lesiones eh, específicas del núcleo central afectan a la respuesta del condicionamiento y del miedo, y no solo las del sistema nervioso autónomo, como es la alteración del ritmo cardíaco, ¿sí? Del corazón. El septum, que lo vemos aquí en un trayecto espectacular, que parte del área tegmental ventral y se dirige hacia el núcleo accumbens y termina en el córtex prefrontal, también hace su parte, influye en la actividad conductual previo a un estímulo. Pero ya en adultos, el septum y el núcleo accumbens, ¿sí? Son estructuras consideradas como un sistema inhibitorio de la defensa. Lo más importante, en el caso de que haya aquí lesiones de que estas estructuras generan ese mecanismo de abandono frente a la defensa y aparecen conductas hiperreactivas, por un lado, y el incremento de conductas sexuales. Miren, por ejemplo, esta fotografía que me llamó mucho la atención. ¿Sí? El gran momento que vivió Perú hace un tiempo atrás, cuando logró nuevamente, después de 36 años, regresar a un campeonato mundial de fútbol. ¿Sí? Esa estimulación, mire esa expresión gestual, esa satisfacción, esa mirada, la postura del entrenador Gareca, esa sonrisa, esa satisfacción del deber de tarea cumplida, pues esos modelos de estimulación humanos pues reduce significativamente niveles de agresividad y produce un estado de alegría, de euforia, de bienestar, de placer, ¿sí? Por lo tanto, el rol en conductas agresivas hasta cierto punto son aceptadas, aunque no se conocen con precisión hasta el momento cómo actuó. Y el famoso hipocampo, ¿sí? Que mucho se habla, y para finalizar vamos a ver un corto video de apenas 3 minutos sobre un neurocientífico famoso, pues hace referencia al estudio del hipocampo frente a las estructuras que modulan las conductas agresivas y que en ellas se encuentran receptores exclusivamente que registran a través de unos cambios generados por la presencia de glucosa.
La glucosa, como es un azúcar, ustedes todos sabemos, pues participa precisamente en los cambios de los parámetros y que interviene también en las redes neuronales. Lo que vemos aquí, estos focos de ébolas de intermitencia, es precisamente la realización de sinapsis y hasta cierto punto esta activación generan atributos que se realizan de manera afectiva y efectiva al mismo tiempo y son asociados a todo tipo de estímulos específicos. La neuroquímica de la agresividad como modelo de conducta, porque la agresividad es una conducta, pues vemos aquí las 5 importantes neurotransmisores. Por un lado, el GABA, que es un inhibidor de la agresividad, la serotonina, que ya lo hemos conversado, su déficit metabólica aumenta la agresividad. La dopamina es un modulador de la agresividad, en tanto que la noradrenalina y la acetilcolina, ¿sí? O ACTH, pues es un bienestar, genera bienestar, tranquilidad, etcétera. Y para entender el control cerebral de la agresividad, es precisamente necesario saber cómo van interactuando diferentes estructuras modulares y las sustancias químicas que se denominan neurotransmisores. Y aquí vemos cómo la dopamina en mayor cantidad produce esquizofrenia, en mínimas cantidades, ansiedades, y el verde, que es la serotonina, la felicidad. Y por eso es que armónicamente el ser humano, cuando su área afectiva, en este caso la esencia del amor, ¿sí? Intervienen 3 neurotransmisores. Por un lado la serotonina, por otro lado la dopamina y por otro lado la oxitocina. El equilibrio en la producción de la sinapsis de estas 3 hormonas genera el amor, ¿sí? La brillantez de los ojos, inclusive hasta tenemos un color diferente, salivamos con mayor frecuencia, todo nos parece hermoso, todo nos parece divino, ¿sí? Vamos por la calle hasta el poste de luz, le vemos hermoso, es precisamente porque la dopamina, la serotonina y la oxitocina están íntimamente correlacionados y regulan y controlan nuestra actividad. En esta lámina, obviamente, la conducta de niños es un poco diferente en comparación de los adolescentes y adultos. La serotonina, que es la hormona de la felicidad en niños, también puede participar en procesos digestivos, en control de temperatura, en la regulación del sueño, mientras que la dopamina participa en conductas adictivas, en sensaciones placenteras y toma de decisiones. ¿Sí? Pero la acetilcolina participa en la estimulación de los músculos exclusivamente en el paso de sueño a vigilia y en procesos de memoria y niveles de atención. Conociendo esa neurobiología de la conducta, nos preguntamos, ¿cómo elaboramos un plan correctivo y terapéutico? Ya no es el tiempo ni la época en la que realmente se tiene que trabajar con actividades terapéuticas que prácticamente de a poco se van caducando y que en su momento hicieron historia. ¿Sí? El identificar y conocer la neurobiología de la conducta me permite llegar a ubicar planes y programas de intervención terapéutica bastante actualizados en las cuales tengo que direccionar exclusivamente las áreas de Broca que iniciamos o que lo vimos al inicio de la conferencia magistral. Por lo tanto, el tratamiento se torna integral en los trastornos de la conducta humana. Esto quiere decir que existirá un apoyo psicoterapéutico personalizado, habrá un apoyo parental, ¿sí? Habrá un apoyo exclusivamente del núcleo familiar. Se puede realizar un modelo de psicoterapia grupal en donde la educación tutorial o personalizada sea exclusivamente para este tipo de trastornos. Y finalmente hablaremos de unos nuevos modelos como los moduladores emocionales y el tratamiento de índole psiquiátrico si en realidad el caso lo amerita. Ahí están mis números de contactos, creo que he terminado un poco antes de tiempo, ¿sí? Vamos a mirar el video, ¿sí? Realmente sobre cómo mantener un cerebro sano, ¿sí? Y precisamente hacemos referencia a uno de los famosos neurocientíficos, Facundo Manes, ¿sí? Quien tuve la oportunidad de conocerlo en una de las clases de grado doctoral, ¿sí? Allá en la ciudad de Manizales, ¿sí? En la cual pues la estructuración y lo que implica las neurociencias hoy en día cada vez se hacen mucho más notorias. ¿Sí? Entonces vamos a mirar pues un video de apenas 4 minutos, un poquito más, sobre Facundo Manes, ¿sí? Y conocer el cerebro precisamente para vivir mejor. Tomemos en consideración este criterio porque realmente es
muy, muy importante para nuestra desempeño profesional, para nuestra actividad diaria a lo cual estamos inmersos. Escuchemos, por favor.